Bueno, igual no había explicado mucho. Así que bueno, entonces la opción que nos queda es que sea una superficie de revolución, pero eso yo lo voy a verificar, eso es lo que yo sospecho. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo digo, bueno, voy a esta partecita de aquí, dense cuenta, la voy a despejar de tal manera que yo pueda, digamos, de cierta manera tener el binomio circularidad a un lado. Fijémonos en lo siguiente. Por ejemplo, este 1 lo paso al otro lado y tendría z menos 1 igual a menos x al cuadrado más y al cuadrado y todo esto elevado a la 3 medios. Ahora elevo ambos lados al cuadrado y tendría entonces z menos 2, menos 1 aquí, z menos 1 al cuadrado, esto sería igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Cuando yo elevaba al cuadrado, este 2 se me simplifica y simplemente me queda elevado ¿qué? Al cubo. Perfecto. Ahora bien, ¿qué hago? Saco a ambos lados raíz cúbica. Saco raíz cúbica aquí, raíz cúbica acá. Se va. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda, lo puedo ver de la siguiente manera, raíz cúbica de z menos 1, todo eso elevado al cuadrado, igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, aquí es cuando nosotros decimos, ah, perfecto. Entonces, yo puedo expresar a esa superficie como un sólido de revolución porque cumple con la estructura que nosotros teníamos. ¿Cuál es la estructura? Binomio de circularidad igual a función generatriz, aquí le voy a poner función generatriz, al cuadrado. Entonces nosotros voy a escribirlo de esta manera. Yo tendría aquí x al cuadrado más y al cuadrado igual aquí a esta función que es raíz cúbica de z menos 1, ¿verdad? Al cuadrado. Digo, perfecto, entonces ya tenemos por el momento todo bien. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta que esta superficie cumple con la ecuación de una superficie de revolución. Entonces yo puedo generar esta superficie que yo tengo aquí girando esta curva generatriz con respecto a qué eje. Recordemos que, como yo sé, de hecho esto es un ejercicio interesante porque ¿qué es lo que nosotros hacíamos ayer? Yo te daba el eje y te daba la curva generatriz y yo quería que tú me entregues esta ecuación. Ahora estamos haciendo lo contrario. Yo tengo la ecuación y yo quiero ver cuál es el eje y cuál es la posible curva generatriz. Entonces, por si acaso, eso es algo que uno puede hacer. Si a mí me dan, por si acaso, curva generatriz, siempre es bueno mencionar. Si a mí me dan la curva generatriz y me dan el eje de rotación, a mí siempre lo que me van a pedir va a ser la ecuación de la superficie. La ecuación de la superficie. Ahora bien, si es que por el contrario, a mí me dan la ecuación de la superficie, como en este caso, la ecuación de la superficie, entonces, si yo, por ejemplo, quiero graficarla, yo puedo de la ecuación determinar la curva generatriz y el eje de rotación. Entonces, ¿cómo yo determinaba de manera rápida el eje de rotación? Eso era súper sencillo, porque yo recuerdo que me fijo en el binomio circularidad y la variable que no aparece, en este caso la z, me indica entonces el eje de rotación. Entonces, como aquí la variable que no aparece es la z, entonces el eje de rotación es el eje z. Ah, perfecto. Ahora bien, recordemos que yo tenía entonces x al cuadrado más y al cuadrado igual a una función, aquí yo debería tener una función que depende del eje, es decir, de z, elevado al cuadrado, donde esta función, recordemos, podía ser x igual f de z o bien y igual f de z, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que viene a formar, a constituir esa función es esto que nosotros tenemos aquí. Y dense cuenta que esta función depende o no depende de z. ¿Es una función que depende de z? Sí. Ahora bien, en este caso, ayer yo les decía, ¿cuál de estos usamos? ¿Cómo despejamos? En el caso anterior, el caso de ayer, mejor dicho, a nosotros nos daban una curva y dependiendo de lo que me daba el ejercicio, yo elegía, pues, si era o bien esta o bien esta. En este caso me da lo mismo realmente. Yo puedo escoger la curva. Entonces, yo para facilidad mía voy a decir, bueno, voy a decir que es de este tipo, y igual f de z. Entonces tendría y igual a f de z. Pero f de z es esta expresión que yo tengo aquí. Y igual la raíz cúbica de z menos 1. Y ahora ya teniendo eso, yo digo, bueno, ahí no puedo graficar. De ahí, esta va a ser mi curva generatriz. Esta va a ser, ya de por sí, esta es mi curva generatriz. Pero digo, ahí no se me hace tan sencillo graficarlo. Entonces, ¿qué se hace? A veces cuando no se te hace, intenta cambiar intenta despejar para ver si te queda de otra manera más bonito. ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí yo puedo elevar ambos lados al cubo y yo tendría y al cubo
igual a z menos 1 y paso este 1 al otro lado. Entonces tendría z igual a 1 más y al cuadrado. Y sí que sí, esto sí lo sé graficar. Es decir, es lo mismo. Dense cuenta, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen y igual x al cuadrado, ustedes pueden coger esto, sacar raíz a ambos lados y tienen más menos raíz de y igual a x. Entonces, lo pueden graficar así o lo pueden graficar estas dos de acá y les va a dar exactamente la misma curva. Acá es lo mismo. Yo digo, bueno, yo tengo aquí, lo tenía expresado en esta relación de variables. Yo digo, no, porque ahí yo no sé graficar una raíz cúbica, o tal vez no me acuerde. Entonces, lo que hago es que lo despejo de otra manera para algo que sí se me haga más fácil de graficar. Yo digo, ya el cubo es una gráfica, pues que todo el mundo conoce, ¿no? De este estilo. Ah, perfecto, eso todo el mundo lo conoce. Y de ahí simplemente aplico técnicas de graficación. Como aquí yo tengo un 1, significa que esta gráfica se va a desplazar una unidad hacia arriba. Ah, perfecto. Y digo, entonces, perfecto. Entonces, nos vamos a ubicar ya teniendo la curva generatriz. Ojo, esta es mi curva generatriz. ¿Tengo el eje de rotación? Sí, porque eso me lo indicaba el binomio circularidad. Ya sabemos que el eje de rotación era el eje Z. Entonces me ubico para poder graficar. Aquí tendría X, aquí tengo Y, aquí tengo Z. Entonces me ubico en el plano, si se dan cuenta, este sería el plano Y, Z. Si me ubico, recordemos, esta era la gráfica. Si me ubico en el plano Y, Z, de hecho, déjenme, aquí pongo un poquito para que se vea mucho mejor. Vengo para acá, vengo para acá y vengo para acá. Entonces era simplemente la recta de ya el cubo desplazado una unidad hacia arriba. Entonces aquí corta en 1 y esto más o menos viene así. Ahora bien, con respecto a qué eje yo tenía que rotarlo, con respecto al eje Z. Entonces esto más o menos va a venir así y esto viene para acá, ¿verdad? Al momento que rote. Y uno dice, ah, bonito, entonces esa es la superficie. Y yo te voy a decir, sí, casi. ¿Por qué casi? Porque hay que tomar en cuenta algo. Hasta el momento todo va correcto, solo que nosotros no está, por el momento todo está correcto. Lo único que hay que tener en cuenta es el mismo hecho que tenemos en cuenta cuando, por ejemplo, graficamos una esfera. Por ejemplo, cuando a mí, sí, una esfera cuando, por ejemplo, me la dan así, z igual 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Cuando tú elevas al cuadrado te queda la ecuación de una esfera y tú dices bonito y todo va bonito. Pero esta raíz positiva significa que solo coges la parte superior de la esfera. Entonces nosotros pensamos, yo recuerdo que la ecuación que yo obtuve, en el proceso que yo obtuve esa ecuación, yo elevé al cuadrado. Entonces yo digo, tengo que fijarme bien de esta superficie de revolución, qué pedazo nomás tengo que graficar. Es la misma lógica que se usa acá. Entonces yo recuerdo que mi superficie era z igual 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 3 medios. Si se dan cuenta, lo podemos ver como z igual 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado y todo eso elevado al cubo. Es decir, aquí yo tengo una raíz, eso. Entonces yo me pregunto, ¿eso me implica que de toda esta gráfica solo voy a coger un pedacito? Digo, bueno, pues vamos analizando. ¿Cómo lo analizamos? Lo vamos a analizar de manera similar a como cuando nosotros analizábamos el rango de una función. Yo digo, bueno, partimos de algo sencillo. Yo digo, a ver, yo sé que x al cuadrado es un número positivo, mayor o igual que 0. Y yo sé que y al cuadrado es un número mayor o igual que 0. Por lo tanto, x al cuadrado más y al cuadrado, ambos números positivos, también debe ser mayor o igual que 0. X al cuadrado más y al cuadrado debe ser mayor o igual que 0. Ahora, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es sacar, como esto es un número positivo, o es un número positivo o igual a 0, entonces puedo sacar raíz cuadrada sin ningún problema y me va a quedar entonces raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es mayor o igual que 0. Perfecto. Ahora, ¿qué hago? Ahora lo que voy a hacer es elevar a ambos lados al cubo. Perfecto. Entonces tendría x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto elevado al cubo, mayor o igual a 0 al cubo, que sería 0. Ahora bien, ¿qué hago? Multiplico toda la inecuación por menos 1. Entonces se invierte la desigualdad. Entonces tendría menos la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto elevado al cubo, menor o igual que 0. Y por último lo que hacemos es sumarle 1. Perfecto. Entonces sumo 1 y sumo 1 a ambos lados. Tendría entonces la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, todo es elevado al cubo, menor o igual que 1. Ahora bien, pero yo recuerdo que todo esto que yo tengo aquí
Era Z. Ah, perfecto. Eso significa que yo de toda la superficie que tenía, yo solo grafico, es decir, solo voy a tener la gráfica a partir de cuando Z sea menor o igual que 1. Ah, perfecto. Entonces, yo solo voy a tener gráfica de Z, para todos los valores de Z menores o iguales que 1. Entonces yo me vengo a mi gráfica y pienso, a ver, yo recuerdo que aquí era el corte 0,01. Y como yo solo quiero los zetas desde 1, fíjense, aquí lo voy a poner con aquí, desde 1, para todos los zetas que sean menores, entonces significa que es todo esto para abajo. Entonces no considero esta parte de aquí del gráfico. Entonces esto no se graficaba y esto no se graficaba. ¿Por qué? ¿Por qué se hace? Es la misma razón por la cual no se grafica a veces la mitad de la esfera de abajo. Es exactamente la misma razón. Entonces, mi gráfico, mi, 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 entonces, la gráfica de Z, dense cuenta, de Z, de esta superficie que yo tengo aquí, sería de esta manera. Sería más o menos parecido a un paraboloide. Y ese entonces sería lo que nosotros teníamos que considerar. ¿Cómo lo hicimos? Yo primero analizando que como no era una superficie cuádrica, yo digo, por ahí no va. No es una superficie cilíndrica porque dependía de las tres variables. Lo único que me quedaba era intentar expresarlo como una superficie de revolución. Una vez que yo ya identificaba la curva, el eje de rotación en la curva generatriz, pues ya la graficaba sin ningún problema. Pero tenía que tener en cuenta que yo partí, ¿de dónde partí? De esto. Y aquí había una raíz, esta raíz que yo tenía aquí. Entonces, cuando hay raíz, uno se pregunta, ¿tengo que graficar todo? Así igualito que como cuando ustedes se preguntan en la esfera. Entonces, lo analizan. Entonces, ¿cómo analizamos esto? De esta manera, construyendo para llegar que todo esto, recuerden que era, esto era Z, entonces simplemente vamos a tener gráfica a partir de Z menor o igual, o sea, solo íbamos a graficar la parte cuando Z era menor o igual que 1. Ah, perfecto, entonces yo vengo para acá y simplemente considero ese sólido de revolución a partir de Z, para todos los valores Z menores o iguales que 1. Y ya con eso ya teníamos entonces esa partecita ahí. Ahora bien, está bien, claro, mételo en GeoGebra, mete esta ecuacióncita en GeoGebra y te vas a dar cuenta que te queda ese gráfico. Ahora bien, recordemos que lo que yo quería graficar era una región. Entonces, yo digo, perfecto, yo tengo ahí mi superficie. La otra, ¿cuál era la otra región que nosotros queríamos? Digo, la otra superficie era el plano Z igual 0. Z igual 0. Y ahora sí, un segundito. Aprovechemos aquí. Entonces a mí me piden que yo grafique la región de todos los puntos tal que por arriba, es decir, por arriba está acotado por esta superficie que acabo de graficar y por abajo está acotado por el plano Z igual 0. Entonces, ¿qué sería? Ah, simplemente sería todo lo que está dentro, todo lo que está por debajo, dense cuenta, es todo lo que está por debajo de esta superficie, pero está por encima del plano Z igual 0. Entonces aquí esto se intersecta y entonces sería todo este sólido. Entonces, esa región R es esa que acabo de graficar. Y esa sería entonces la solución. Ahora bien, si a mí me preguntan, bueno, ¿cuáles son los conjuntos de nivel para Z igual 0? Pues eso es súper sencillo, porque nosotros simplemente incluso para recapitular lo que vimos, bueno, primero, antes de ver los conjuntos de nivel, quedó claro la idea de cómo se hizo cómo se graficó esta superficie. Es un ejercicio interesante que se podía ver de esa manera, para que vean que no siempre los ejercicios son simplemente curva generatriz, eje y saque la ecuación. A veces es al revés, me dan la ecuación y yo tengo que determinar una curva generatriz y un eje para generar la gráfica. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento o ha quedado claro esa partecita por ahí? Una Eh, duda. me, Claro, dime. Digamos, siempre cuando tenemos la superficie de revolución era o bien x igualaba a f de z al cuadrado o bien y se elevaba a f de z al cuadrado, algo así. O sea, me preguntas si siempre son esas relaciones de variables. Ajá, No, eso va a depender. ¿De qué sentido? Mira, si tú tienes, por ejemplo, el binomio circularidad, aquí x al cuadrado más y al cuadrado, entonces obviamente tu eje de rotación es el eje z. Entonces aquí tu función debe depender de z. Donde bien, tú puedes tener bien aquí cuando yo pongo esto es que tú bien puedes tener dos curvas generatrices que te den el mismo sólido. Vamos a ver, aquí puedes tener bien x igual a f de z o puedes tener y igual a f de z. ¿Por qué? ¿Por qué se da este tipo de situaciones? Porque, por ejemplo, si nosotros pongamos el caso más sencillo, tienes x, tienes y, tienes z. Aquí, imagínate que tú tienes la curva, siempre le pongo la más sencilla, esta de aquí, ¿verdad? Entonces, supongamos que tú quieres girarlo con respecto a este eje. Entonces,
poniendo en esta situación, si tú quieres girarlo con respecto al eje Y, tendrías entonces tu binomio de circularidad sería x al cuadrado más z al cuadrado igual a una función que depende del eje que tú quieres rotar, es decir, de Y. Entonces, en este caso, ¿cómo es que tú sabes esta parte de aquí? Simplemente son estas variables igualadas a la función generatriz. Entonces, en este caso sería x, que es una de lo que aparece en el binomio de circularidad, igualada a la función f de y, o la otra, z, igualado a f de y. Entonces, por eso es que va a depender de qué esté rotando con respecto a qué eje. Ahora, otra cosita. ¿Por qué salen dos? Porque bien tú puedes, imagínate aquí, si tú tienes aquí z igual a f de y, que sería esta, por ejemplo, este caso, si tú rotas esto, vamos a ver más o menos que te queda un paraboloide. Y tú dices, ah, bueno, entonces ya obtengo, esta sería la ecuación. Pero si tú usas otra curva, te queda esa misma ecuación. Por ejemplo, si tú consideras acá la curva, esta curva, pero acá, tienes esta curva generatriz acá, que sería en este caso x igual f de y. Entonces, cuando tú rotes esta curva, tú la rotas, te da el mismo sólido, te da el mismo paraboloide. Ah, perfecto. Entonces, esa es otra curva que también puedes usar para generar la misma superficie. Entonces, por eso es que aquí tienes dos opciones. O bien tienes que la curva está en este plano, que cuando lo gires te da el mismo sólido, o bien podría que la tengas en el otro plano de forma z igual f de y, que cuando lo rotas te da la misma superficie. Por eso es que aparece esto. Ahora bien, ¿cómo siempre yo pongo, o cómo yo siempre no me mareo con respecto a cómo tengo que despejar? Eso es sencillo, porque como te digo, supongamos un eje de rotación, ahora x al cuadrado más y al cuadrado, igual a, siempre aquí va la función que depende del eje de rotación, es decir, sería de z. Entonces, ¿cómo yo sé cuáles son las dos posibles opciones? Siempre es así. Esta variable igual a la función generatriz, o la otra variable, que en este caso es z, igualada a la función generatriz. Y así, entonces esas son las dos opciones que tú tienes. Y así nunca te vas a perder con respecto a eso. No sé si con eso ya quedó un poquito más claro tu duda. Entonces todo depende del binomio de circularidad y del eje de rotación como tal para saber igualarlo. Sí, sí, literalmente eso es todo. Tú sabiendo eso, si sabes la estructura y cómo es, por eso es que el binomio de circularidad te da full información. Te dice qué o cuál es el eje de rotación y cómo son las posibles funciones generatrices que tú puedes tener. ¿Quedó claro ahí? Sí, ok, muchas gracias. Perfecto, perfecto. No, sí, yo recuerdo porque a veces uno ve muchas combinaciones, pero si uno analiza la estructura, es esto o esto. Y ya es súper sencillito. Ahora bien, entonces, ya teniendo esa partecita de ahí, ya entonces obtuvimos ese gráfico. Ya simplemente conseguir los conjuntos de nivel es algo súper sencillito. Entonces vamos, como para no dejar el ejercicio medio, a terminar los conjuntitos de nivel súper rápido. Y vamos a ver que los conjuntos de nivel van a concordar con el gráfico, porque uno si saca conjuntos de nivel y da algo diferente a lo que graficó, uno va sospechando que por ahí algo pudo equivocarse. Entonces, por ejemplo, con z igual 0, ¿verdad? En este caso, fijémonos, con z igual 0, ¿cuál era mi superficie? Mi superficie era 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Elevado a la 3 medios. Entonces, tomando z igual 0, aquí reemplazo por z igual 0, tendría entonces x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 3 medios, y esto es igual a 1. Entonces, elevando al cuadrado y sacando raíz cúbica, simplemente me queda x al cuadrado, y al cuadrado igual a 1. Es decir, me quedó una circunferencia de radio 1. Yo digo, ¿eso concuerda? Sí, sí concuerda. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que mi gráfica era así. Entonces, es lógico, incluso se ve visualmente que cuando yo lo cortaba al nivel con un plano z igual 0, aquí me iba a quedar más o menos una circunferencia, que lo comprobamos por medio sustituyéndolo con el valor en la ecuación, en la, sí, en la fórmula de la superficie. Ahora bien, tomando z igual a un medio, vamos a ver qué tengo. Z igual a un medio me va a quedar, entonces yo tengo la superficie era 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso elevado a ¿qué? A la 3 medios. Entonces reemplazo z, ¿por qué? Por un medio. Entonces tendría un medio igual a 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso elevado a la 3 medios. Este 1 pasa al otro lado, sería un medio menos 1 menos un medio. Seguimos por aquí a la menos un medio igual a menos x al cuadrado más y
al cuadrado, ¿verdad? Todo eso elevado a la 3 media. Entonces, elevamos ambos lados al cuadrado, me quedaría un cuarto igualado a x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cubo. Y saco raíz cúbica. Ah, perfecto. Entonces, sacando raíz cúbica me quedaría 1 sobre la raíz cúbica de 4 igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, dense cuenta que aquí me quedó de nuevo, una circunferencia, pero ahora con un radio un poquito más pequeño. Para aprovechar el espacio, lo voy a poner aquí en este mismo. Esto era cuando z era igual a 0. Cuando z es igual a 1 medio, entonces me iba a quedar una más pequeñita aquí. Me quedó de radio 1 sobre... me quedó esta de aquí. Esta ecuación, esta circunferencia de aquí. Y es lógico que me quede una más pequeña. Claro que es lógico que me quede una más pequeña. Porque dense cuenta que ahora estoy cortando esta superficie por la altura de 1 medio. Es decir, se va angostando la superficie a medida que va alcanzando el 1. Entonces es lógico que aquí tenga la intersección sea una circunferencia más pequeña. Y uno dice, perfecto, perfecto. Todo va cuadrando súper bonito. Entonces, ya por último tomamos cuando z sea igual, toma el valor de 1. Entonces tenemos z igual a 1, ¿verdad? Entonces tendríamos z igual a 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado y todo eso elevado a la 3 media. Tomando el valor de 1, ¿verdad? Entonces yo tendría 1 igual a 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado. Todo eso elevado a la 3 media. Se va. Y me va a quedar entonces x al cuadrado más y al cuadrado. Todo eso elevado a la 3 media igual a 0. Elevando al cuadrado y sacando raíz cúbica tenemos x al cuadrado más y al cuadrado, esto es igual a 0. Y el único punto de R2 que cumple con esa ecuación es el punto 0, 0, es decir, el origen, 0,0. Entonces, por lo tanto, mi curva de nivel para cuando z es igual a 0 simplemente es un puntito. Y eso concuerda, claro que concuerda, porque recordemos que justamente aquí la superficie solo llegaba hasta 1, hasta aquí. Entonces, si yo paso justamente a ese nivel un plano, la única intersección pues va a ser efectivamente ese único punto, ese punto aquí. Entonces, cuando yo lo cojo y lo proyecto, entonces es ese puntito que me queda aquí, este puntito de aquí. Y con eso entonces ya hubiéramos resuelto ese ejercicio. Entonces recuerden, cuando van a graficar algo, siempre acuérdense todas las estrategias que tienen. Si no es superficie cilíndrica, pues les quedan que sea de revolución o superficie cuádrica, porque esas son las tres herramientas que nosotros tenemos en este curso para graficar superficie. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto al ejercicio? O si no, pasamos con el tema de hoy, que son coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Coordenadas. Ya saben que si hay alguna duda, alguna preguntita, me avisen nomás. ¿Puedes subir un poco la pantalla? Claro. A ver. Me avisa si es un poquito más. Espera un momento. ¿Qué cosa? No, que sí, que subas un poquito más, por favor. Ah, ya, perfecto. Es que no sé, ya. Me avisas nomás. Si quieres que suba un poquito más. Ya, ahí está bien, gracias. Perfecto. Entonces vamos a ver, ya especificando ese problema que es interesante. Recuerden, cuando tengan raíces, siempre vean si es que es la gráfica completa o tienen que sacarle algún pedazo, como el caso que tenemos aquí. Entonces vamos a ver superficie, digo, lo que se conoce vamos a ver el tema respecto a coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Y coordenadas esféricas. Entonces, en sí, ¿qué son las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas? En palabras sencillas, son otra manera de expresar un punto en R3. Es decir, nosotros usualmente en R3, si nosotros tenemos aquí los ejes X, Y, Z, X, Y, Z, nosotros tenemos aquí un punto. Nosotros ese punto lo expresamos por medio de sus componentes X, Y, Z. Cuando uno trabaja con coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, con lo que está trabajando es realmente con otra manera de expresar ese mismo punto, pero ahora dependiendo ya no de sus coordenadas X, Y, Z, sino tal vez de otros parámetros. Entonces, vamos a ver cómo yo puedo expresar ese mismo punto, pero visto desde otro ángulo. Por ejemplo, vamos a empezar con lo que se conoce como coordenadas cilíndricas. Entonces, coordenadas cilíndricas. Entonces, voy a tener ese mismo punto, fíjense, voy a tener el punto X, voy a tener X, Y, Z, y voy a tener aquí el mismo punto, X, Y, Z. Ahora bien,
fíjense, si yo cojo y proyecto este puntito para acá, para el plano XY, y uno con una recta, el origen con la proyección de ese puntito, aquí voy a tener un ángulo, fíjense, un ángulo teta. Además, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener que la distancia entre ese punto, y el eje y el plano XY es Z, pues sigue siendo la misma altura, ¿verdad? Además, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a tener que esta recta que yo acabo de poner aquí, la puedo descomponer, fíjense. La puedo descomponer, pues como nosotros ya sabemos, en sus coordenadas x igual r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Es decir, esta distancia aquí va a tener un valor de un radio. Entonces, dense cuenta, ese punto que yo antes dependía de x, y, z, ahora lo puedo 100% identificar o simplemente sabiendo el radio, es decir, la distancia desde aquí hasta acá, hasta su proyección, ese ángulo teta y la altura z, ¿sí? Puedo identificar cualquier punto del espacio por medio de esos tres parámetros, de un radio, de una altura y de un ángulo teta. Ah, perfecto. Entonces, eso es lo que en palabras sencillas es las coordenadas cilíndricas. Es otra manera de representar un punto en el espacio, que se representa de la siguiente manera. Antes, si yo ponía x, y, z, se va a representar ahora como r, teta, z, porque la z, la altura sigue siendo la misma. Ahora bien, fijémonos en lo siguiente. ¿Por qué se llaman o por qué estas coordenadas se llaman coordenadas cilíndricas? Debe haber alguna razón por la que se le llaman coordenadas cilíndricas. Es por lo siguiente, porque cualquier punto como el que teníamos aquí, x, y, z, se puede expresar como la intersección de un cilindro y dos planos. Vamos a ver. Aquí yo tengo x, bueno, en este caso ya lo voy a expresar, bueno, x, y, z en rectangulares, que en cilíndricas sería igual a ρ, teta, phi, digo, rho teta z. Entonces, ¿a qué me refiero que yo lo puedo expresar como la intersección de un cilindro? Dense cuenta, yo aquí hacía la proyección y aquí unía esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, esto se le llama crecimiento radial. ¿Pero por qué? Porque dense cuenta, yo puedo generar con ese radio una circunferencia, aquí, genero una circunferencia y esa circunferencia sería una superficie cilíndrica. Sabemos que se extiende a la variable que no aparece. Entonces, en este caso, tendría, dense cuenta, un cilindro, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama crecimiento radial, porque en sí ese radio representa el radio de un cilindro. Ahora bien, pero yo solo tenía ese cilindro, tengo 100% identificado el punto, este punto que yo tengo aquí. No, me falta. ¿Qué más me falta? Ah, perfecto. Si yo tengo aquí, por ejemplo, este ángulo teta, yo puedo conseguir un plano que tenga desde este eje aquí, X, hasta la proyección de este punto, una inclinación teta, es decir, yo puedo conseguir un plano que pase por esa dirección y ese plano siempre puede estar 100% identificado simplemente con este ángulo teta, es decir, yo simplemente lo que hago es conseguir, yo doy el ángulo teta y con ese ángulo teta pues yo puedo conseguir un plano que pase que pase en este caso por esta recta, por ejemplo, yo tengo ahí y yo consigo entonces un plano. Ahora bien, entonces ya va a estar delimitado por este plano y por esta superficie cilíndrica, pero me falta algo, me falta ver qué tanto sube y qué tanto baja. Entonces, para eso lo vamos a cortar con un plano a la altura Z. Entonces, yo vengo para acá, vengo para acá, vengo para acá, vengo para acá y lo que hago es cortar, dense cuenta, a ese cilindro a la altura, voy a cortar a ese cilindro a la altura de un plano, a la altura de un plano Z. Entonces ya con eso tengo identificado 100% al punto. Va a ser un punto que va a estar en una superficie cilíndrica, específicamente en un cilindro, y que va a estar determinado por la intersección de los dos planos. El plano que me limita la altura y el otro plano que me va a limitar qué tanto se está moviendo dentro del cilindro. Por eso es que estas coordenadas, dependiendo de esos tres parámetros, se les conoce como coordenadas cilíndricas, porque simplemente ese punto se lo puede representar como un punto que pertenece a esa superficie, a ese cilindro, y que además se determina por la intersección de esos planos que te lo indican estos parámetros, como te digo.
El radio te da el cilindro, este parámetro te da el plano y el otro parámetro te da el otro plano. Y así es como puedes caracterizar un punto, o cualquier punto de cualquier punto de R3 de esta manera. Ahora bien, usted me está diciendo, ya, comprendo la idea, es una manera de representar un punto, es una manera de representar un punto de R3, ahora dependiendo de un radio, de un ángulo teta y de z, es decir, la altura sigue siendo la misma. Pero a mí me interesan las ecuaciones, entonces vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo puntos, yo tengo aquí puntos yo tengo un punto expresado en componentes rectangulares. A mí me interesa cómo yo puedo pasar de componentes rectangulares, por ejemplo, ahora a coordenadas cilíndricas, es decir, R, teta, R, teta, Z. Entonces, el cambio es el siguiente. Va a ser R igual, R va a ser igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Teta va a ser igual al arc tangente de Y sobre X. Y Z, pues sigue siendo Z. Eso recuérdense que no cambie. Ahora bien, estas ecuaciones me las tengo que aprender. Sí, apréndanselas, porque no, cuando ya más adelante en el curso, eso ya se lo tienen que saber de memoria, no es como que van a estar deduciendo. Ahora bien, ¿de dónde salen todas estas ecuaciones? Simplemente salen de aspectos geométricos, como le dije. Si ustedes aquí generan un triangulito, la proyección, encuentran que el R simplemente es aquí X, Y, y entonces encuentran que es ese radio. Aquí también, usando trigonometría, encuentran que teta es igual a arc tangente y sobre x, y bueno, z sigue siendo z, eso no cambia. Ahora bien, ¿qué pasa si es que yo tengo coordenadas cilíndricas y quiero pasarlas a rectangulares? Es decir, yo tengo aquí r, teta, z, y yo quiero saber cuáles son esas coordenadas, pero en coordenadas rectangulares, es decir, en x, y, z. Entonces, ¿cuál es el cambio que se usa? Ah, perfecto. Vamos a tener que x va a ser igual a r coseno de teta, y va a ser igual a r seno de teta, y pues z sigue siendo lo mismo. Ahora bien, vamos a tener en cuenta algo. Démonos cuenta de que este ángulo teta empieza aquí y como máximo puede venir a dar una vuelta completa para acá. Es decir, siempre ese ángulo teta va a estar delimitado entre 0 y 2pi. Siempre ese ángulo teta va a estar delimitado entre 0 y 2pi. Ahora bien, ese radio, obviamente, esa cantidad R representa un radio. Ese radio siempre tiene que ser una cantidad mayor o igual que 0. Y ya con eso entonces ya tenemos identificado si yo quiero ir de un sistema de coordenadas a otro sistema. Es decir, si yo tengo un punto rectangular, ahora lo quiero tener en cilíndrica, o si lo tengo en cilíndricas, ahora yo lo quiero pasar a rectangulares. Entonces, perfecto. Entonces ya tenemos eso. Esa es la idea principal. Entonces, una vez que nosotros ya conocemos los cambios y todo eso, vamos ahora a introducir el otro sistema de lo que se conoce como las coordenadas esféricas para empezar con los ejercicios. Entonces, de manera similar, yo digo, bueno, de nuevo, tenemos aquí, vamos ahora a ver lo que se conocen como las coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas. Esto también tiene un significado de su nombre. Entonces, tenemos aquí coordenadas esféricas. Entonces, de nuevo, tengo un punto X, Y, Z. Yo tengo un punto en el espacio, X, Y, Z. Y digo, bueno, ¿existe otra manera de poder representar ese mismo punto en el espacio? Y digo, sí, podemos representarlo por medio de los siguientes parámetros. Fíjense, yo aquí tengo nuevo X, Y, Z, X, Y, Z, y tengo ese mismo punto. Ahora, pero ese punto lo voy a expresar por medio de por ejemplo, lo podría representar por medio de un vector, dense cuenta. Por ejemplo, un vector que una aquí desde el origen hasta el punto, ¿verdad? Entonces, al módulo, es decir, a la distancia entre el origen y el punto, yo le voy a llamar ρ. Entonces digo, perfecto, entonces yo ya sé que si yo doy un ρ determinado, puedo ya tener la distancia entre un punto y el origen. Ahora bien, ¿qué más necesito para poder yo identificar a cualquier punto del espacio? Y digo, ah, perfecto. Si yo cojo y proyecto de nuevo teniendo una idea más o menos similar, entonces aquí puedo tener un ángulo teta, que ¿qué es lo que me va a permitir ese ángulo teta? Poder tener todos los puntos, cualquier punto que esté en cualquiera de poder recorrer los 4 cuadrantes, para si hay algún punto que cae, la proyección cae sobre esos 4 cuadrantes, poder representar cualquiera de esos puntos. Ah, perfecto. Entonces ahora ya tengo que depende de teta, la distancia entre el origen y el punto, va a depender de teta, que me va a permitir moverme entre los 4 cuadrantes, y voy a tener
ahora un ángulo entre un ángulo conocido como phi, que siempre se mide desde los z positivos hasta que toca a ese vector que unía el punto con el origen. Entonces, dense cuenta, yo me pregunto, teniendo esas tres cositas, ¿yo puedo representar cualquier punto del espacio? Sí, porque dense cuenta, fíjense. Yo tengo un punto. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? No sé si se vea la plumita, miran a la camarita. ¿Qué es lo que hace este sistema de coordenadas? Te dice, bueno, ya, tú tienes un radio que si pones un radio más pequeño vas a estar más cerca del origen, si pones un radio más grande vas a estar más lejos del origen. Perfecto, entonces puedes representar puntos muy lejos o muy cercanos. Ahora bien, cuando tú tomas ese ángulo teta, ¿qué es lo que te está diciendo? Que tú vas a poder coger cualquier punto de esta manera, ¿verdad? Tú vas a poder coger cualquier punto de esta manera. Dentro de los 4 cuadrantes puedes coger cualquier punto. Ahora bien, ¿qué te representa ese ángulo phi? Eso te va a poder ir de arriba para abajo. Entonces, date cuenta, si puedes darle la distancia entre un punto cualquiera, puedes determinar su distancia con el origen. Puedes mover al vector entre los 4 cuadrantes y de arriba para abajo, date cuenta que estás cubriendo todo el espacio. Estás cubriendo todo el espacio porque vas a recorrer todo el espacio de esta manera, así. Entonces puedes representar a cualquier punto por medio de esos tres parámetros, es decir, por medio del parámetro ρ, teta y phi. Y nosotros, perfecto. Entonces, ya teniendo la idea de eso, ahora bien, ¿por qué se llaman, otra cosita, por qué se llaman coordenadas esféricas? Porque obviamente si es que tú te pones a rotar, si tú te pones a rotar ese vectorcito, este vector aquí, lo que tú generas es una esfera. Y esa es la razón por la cual se llama coordenadas esféricas, que especialmente cuando tiene mucha importancia, por ejemplo, cuando estamos viendo integrales triples, porque las integrales triples a veces te ponen esferas. Y resolverlas, por ejemplo, utilizando coordenadas rectangulares, se hace una cosa pero fea, feísima. Mientras que si tú coges y cambias a coordenadas esféricas, como tú ya sabes cómo trabajan las coordenadas esféricas, se hace súper sencillo las integrales. Entonces, esa es la razón. Ahora bien, para lo que a nosotros nos interesa, que son los cambios. Y aquí una cosita, si están leyendo Villena, aquí Villena tiene algunos errores realmente. Uno de ellos es con respecto a las coordenadas esféricas. Ahí tiene un pequeño error. Entonces vamos viendo. Entonces yo tengo un punto, por ejemplo, yo tengo un punto en coordenadas rectangulares, X, Y, Z, y yo lo quiero llevar a coordenadas esféricas, aquí a coordenadas esféricas que dependen, es decir, ρ, teta, phi. ¿Cuál debe ser entonces? ¿Cuál debe ser ese cambio que yo uso? Entonces va a ser ρ. Si te das cuenta, era la distancia entre este punto y el origen. Nosotros podemos medir esa distancia de la siguiente manera: x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Perfecto. Entonces, esa va a ser esa distancia ρ. De nuevo, teta, en este caso, ese ángulo teta, pues se representa lo mismo. Si nosotros proyectamos, utilizando trigonometría, vamos a tener que ese ángulo teta va a ser el arctangente de y sobre x. Y de nuevo, ahora bien, este ángulo phi, que recordemos, este ángulo phi es el ángulo medido desde los zetas positivos hasta cuando toca el vectorcito que une el origen con el punto. Ese ángulo phi es igual al arco coseno de z sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿De dónde se deduce esta fórmula? Esto es sencillito. Aquí puedes construir un triángulo, date cuenta. Aquí puedes construir un triángulo donde en este triángulo la hipotenusa es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. La altura es z. Y entonces ya utilizando trigonometría, pues puedes ver cuánto es este ángulo phi que tienes ahí. Simplemente construís un triángulo y ya está. De ahí sale súper sencillito. Es decir, no hay nada. Sabiendo trigonometría, deduces cualquiera de estas fórmulas. Ahora, por otro lado, supongamos que yo tengo mi punto expresado en esférica, es decir, que depende de ρ, que depende de teta y que depende de phi. Y yo lo quiero ahora tener en rectangulares. Entonces, yo lo quiero que ahora dependa de x, de y y de z. ¿Cómo lo hacemos? Perfecto. Entonces, los cambios que se hacen es x es igual a ρ seno de phi, coseno de teta. Y este es el primer error que tiene Villena, aquí es ρ
seno de phi, seno de teta. En Villena ponen aquí coseno, es decir, repiten estas dos cosas. Y z es igual a rho coseno de phi. Entonces ya teniendo, ahora bien, profe, me tengo que aprender estas ecuaciones. Apréndetelas porque si tú te las aprendes no vas a tener que andar viendo y ya vas a poder identificar en algún momento dado cuándo puedes utilizar cierto cambio. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos eso, vamos a ver ejercicios de cómo se aplican este tipo de situación. Entonces vamos con los más sencillos. Empecemos desde los más sencillitos. Por ejemplo, de estos que están aquí en una leccioncita. Un segundito. Vamos a ver. Aquí, ya. Entonces empecemos, miren, estos fueron ejercicios de lecciones y daban 25 puntos realmente. Bueno, me parece que daban mucho por un ejercicio así, pero bueno. Una cosita y que les quiero mencionar. Siempre cuando ustedes quieran, tengan, por ejemplo, dense cuenta que las superficies no son nada más que conjuntos de puntos. Una superficie son muchísimos puntos distribuidos de cierta manera. Entonces, si es que una superficie es un conjunto de puntos y yo los puntos los puedo expresar en rectangulares, esféricas y cilíndricas, ¿qué les viene a la mente? Ah, entonces como yo puedo expresar cada punto en cada uno de los sistemas, en otras coordenadas, entonces la superficie que antes estaba expresada en rectangulares también la voy a poder expresar en cilíndrica y también la voy a poder expresar en esférica. Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Otra cosa, siempre que vayan a graficar, tengan las cosas en rectangulares, porque ustedes conocen las ecuaciones y cómo son las gráficas en rectangulares. No falta quien dice, pero eso es un cono, que ven la ecuación en esférica, y es verdad, puede que sepan que es un cono, pero no se compliquen, siempre pasen a rectangulares, porque en rectangulares es que ustedes conocen todo. Ustedes no son máquinas para saber con, por ejemplo, esta ecuación de aquí, uno la ve y uno no sabe qué es. Uno tiene que pasar las rectangulares para ver con qué ecuación cumple. Entonces vamos a empezar con eso. Entonces, empezamos con esa partecita de aquí. Entonces me dice, esta superficie, esta era una preguntita de elección, me dice, la superficie representa, entonces aquí me dan algunas opciones. Entonces vamos viendo. Entonces, cuando yo tengo, usualmente a mí me dan una ecuación de eso cuenta, esto es una superficie solo que está expresada en coordenadas. En este caso, yo me tengo que dar cuenta de qué cambio yo tengo que usar. Para yo saber qué cambios tengo que usar, yo tengo que verme qué parámetros están influyendo están presentes en esa ecuación. Si yo veo R, teta, Z, yo digo cilíndricas. Si yo veo rho, teta, phi, directamente digo esféricas. Entonces, eso es lo primero que tengo que darme cuenta para saber qué cambio usar. En este caso, yo digo rho, teta, phi. Entonces, yo digo, por ahí voy a tener que usar cambio esférico. Ahora bien, otra cosa es ponerse a despejar siempre a los cambios conocidos. ¿Cuáles son esos cambios conocidos? Esto que tenemos aquí. X igual rho, seno de phi, coseno de teta. Y es igual a rho, seno de phi, seno de teta. Y z es igual a rho coseno de phi. Nosotros siempre vamos a intentar llegar a cualquiera de esos cambios. Nosotros vamos a intentar modificar las expresiones, completar si es necesario algo para nosotros llegar a llegar a estos cambios, porque son los únicos cambios que nosotros sabemos. Entonces empezamos por aquí. Yo digo, bueno, aquí a mí se me ocurre pasar este denominador al otro lado a multiplicar. Entonces tendría rho al cuadrado que multiplica a coseno al cuadrado de teta, ¿verdad? Menos seno al cuadrado de teta, ¿verdad? Y esto es igual a 9 cosecante al cuadrado de phi. Perfecto, entonces pues, distribuimos, tendremos rho al cuadrado coseno al cuadrado de teta menos rho al cuadrado seno al cuadrado de teta. Yo sé que el cosecante no es nada más o sea, aquí tendría 9 sobre el cosecante es el recíproco del seno. Entonces tendría seno al cuadrado de phi. Perfecto. Simplemente lo que expresé ese cosecante como 1 sobre seno al cuadrado de phi. Perfecto. Ahora este seno al cuadrado de phi lo paso a multiplicar. Tendría rho al cuadrado, seno al cuadrado de phi, coseno al cuadrado de teta, menos. Pasa a multiplicar a ambas expresiones, ¿no? Rho al cuadrado, seno al cuadrado de phi, seno al cuadrado de teta. Esto es igual a 9. Ahora bien, nosotros propiedades de exponentes tenemos rho, seno de phi, coseno de teta, todo eso elevado al cuadrado, menos rho, seno de phi, seno de teta, y esto es igual
al cuadrado, esto es igual a 9. Entonces yo digo, ¿llegué a algún cambio conocido? Sí, porque yo me doy cuenta que rho, seno de phi, coseno de teta es x. Entonces tendré aquí x al cuadrado menos rho, seno de phi, seno de teta es y. Entonces aquí tendría y al cuadrado igual a 9. Entonces yo digo, bueno, yo tengo aquí x al cuadrado menos y al cuadrado, esto es igual a 9. Entonces yo digo, bueno, ya teniendo esto, dense cuenta que esto eso es una superficie. Recordemos que uno dice, bueno, esto es una superficie cilíndrica. ¿Cómo yo ubiqué que eso era una superficie cilíndrica? Primero, porque solo depende de dos variables. Y uno dice, eso yo lo puedo poner en un plano. Pero nosotros en este curso trabajamos todo en el espacio. Entonces, yo cojo, lo pongo en el plano correspondiente y lo que hago es extender la gráfica hacia la variable que no aparece. Entonces, esto es una superficie cilíndrica. La ubicamos rápido porque yo me doy cuenta, yo pues esto lo puedo graficar en un plano. Y digo, perfecto. Entonces, ya teniendo eso, ya sabemos. Otra cosa. Si nosotros dividimos para 9, tendremos x al cuadrado sobre 9 menos y al cuadrado sobre 9. Esto es igual a 1. Esto cumple con la ecuación de una hipérbola. Perfecto. Entonces, ya teniendo esa información, venimos para acá y vamos a ver. Opción 1. Dice, es un hiperboloide de una hoja centrado en el origen que se abre hacia el eje X. Era un hiperboloide de una hoja. No puede ser de una hoja si es una hipérbola. Porque dense cuenta, esta hipérbola yo la puedo graficar, ¿verdad? Sería una hipérbola así. Entonces, en el plano XY. Y cuando yo coja y lo ponga en el espacio, tendría X, tengo Y, tengo Z. Entonces me ubico en el plano XY, me quedaría algo de esta manera. Ahora bien, ¿qué variable no aparecía aquí? La variable que no aparecía era la Z, hacia ese eje es que se extiende mi gráfica. Entonces, esto se extiende más o menos algo así. Para acá, para acá. Buen ejercicio para practicar graficación. Entonces venimos para acá y venimos para acá. No era necesario graficar, pero para que tengan una idea. Entonces, claramente aquí esto no es un hiperboloide de una hoja. Ninguna de las anteriores, vamos a ver, dice un paraboloide hiperbólico, que se abre hacia el eje, que se abre sobre el eje X, vamos a ver, un paraboloide elíptico, no. Dice aquí, una superficie cilíndrica con curva generatriz, perfecto. Una hipérbola sobre el plano XY, esta es. ¿Por qué? Porque primero era una superficie cilíndrica, cuya curva generatriz está en el plano XY, es verdad, y esa curva generatriz era una hipérbola, sí, justamente lo que acabamos de decir. Entonces, la respuesta a este problemita era superficie cilíndrica con curva generatriz, una hipérbola sobre el plano XY. Esta era la solución. Y de hecho el que hizo el ejercicio aquí se equivocó porque seleccionó la de acá. Entonces, esa sería esa partecita. Entonces, nosotros, ojo, siempre intentamos llevar a cosas conocidas, ¿no? No nos ponemos a despejar a lo loco. En este caso, ¿qué siempre lo que nosotros vamos a estar intentando llevar las ecuaciones a este cambio que nosotros tenemos aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado hasta por el momento claro? Si tienen alguna dudita me pueden informar hasta que copio el siguiente ejercicio. Aquí. Por el momento, claro. Perfecto. Entonces vamos a ver, a mí siempre me gusta este ejemplo, pero es espectacular, ya van a ver por qué. Aquí, este problemita, esta ecuación. ¿Por qué? Porque fijémonos en lo siguiente. Yo respeto mucho cómo cada persona resuelve estos ejercicios, pero yo he visto que mucha gente coge y lo que hace es que se pone a despejar a lo loco. No, aquí lo menos que vamos a hacer es ponernos a despejar. ¿A qué me refiero? Yo les recuerdo, siempre intenten llegar a cosas conocidas. Por el momento, si yo tengo, dense cuenta, me dice, sea la ecuación en coordenadas esféricas, esta que yo tengo aquí, me dice, determine qué superficie represente, me dan algunas opciones. Le digo, bueno, si yo quiero llevarlo a rectangulares, porque en rectangulares es que yo conozco la ecuación del cono y de todas las superficies. Entonces, yo así como tal, en esféricas, yo no sé qué es eso. ¿Qué tengo que hacer? Llevarlos a rectangular. Y yo como llevo a rectangular las cosas, por medio únicamente de estos tres cambios. X es igual a phi, a rho seno de phi coseno de teta, y es igual a rho seno de phi seno de teta, y z
es igual a rho coseno de phi. Entonces, empezamos. Yo tengo rho seno de phi. Entonces, primer error, no se pongan a despejar por despejar. Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, ustedes podrían tener aquí, ustedes dicen, ah, perfecto, yo sé que esto es x es igual a rho seno de phi coseno de teta. Entonces, ¿qué hacen usualmente? Lo que hacen es, por ejemplo, dicen, ah, ya, x sobre coseno de teta es igual a rho seno de phi. Y, por ejemplo, esto de aquí, yo sé que es igual a 1 y se quedan con x sobre coseno de teta igual a 1. Y de ahí ya se quedaron con x igual coseno de teta. Pero eso no les dice nada. ¿Y por qué? Cuando ustedes hacen un cambio, cuando ustedes hacen un cambio, si ustedes lo tienen en una superficie, en rectangulares, todo debe estar en rectangulares. Por ahí no me debe aparecer ningún ángulo, ni ningún R, ningún ρ. Si ustedes lo tienen en esféricas, todo es en esféricas. Ahí no me debe aparecer una X, una Y, una Z. Si ustedes se ponen a espejar loco, van a llegar a situaciones como esta, en el que tienen rectangulares y esféricas, y ahí ya, ¿qué hacen? Ya no se pueden poner, ya llegaron a esto y aquí ya no saben qué hacer. Entonces, cuál es la complicación con esta parte de aquí? Nunca, como les digo, no se pongan a despejar loco. Lo que siempre yo recomiendo hacer es completar. ¿A qué me refiero con completar? Yo digo, bueno, si yo me fijo aquí, ninguno de estos es un cambio directo, es decir, ninguno de estos, no hay ninguno que sea rho coseno de phi directamente. Entonces yo digo, ¿qué puedo hacer? Una de las estrategias que a veces pueden ocupar, yo digo, bueno, yo el cambio más cercano que se parece a ese rho seno de phi es este rho coseno. Pero yo digo, bueno, ¿de qué manera entonces yo puedo dejar de tener este seno aquí para yo tener un coseno? Entonces, pensando, una de las estrategias que uno puede hacer es sumarle algo, restarle algo, multiplicarlo, elevarlo. Entonces, cuando la primera vez que me pusieron este ejercicio, digo, interesante, elevémoslo. Elevemos ambos lados al cuadrado. Tenemos entonces rho seno de phi al cuadrado igual a 1 al cuadrado. Entonces yo tengo rho al cuadrado, seno al cuadrado de phi igual a 1. Y aquí es donde viene lo interesante, porque ese seno al cuadrado de phi puedo cambiarlo por medio de ¿qué? De la identidad pitagórica. Entonces tendríamos seno al cuadrado igual a 1 menos coseno al cuadrado de phi. Dense cuenta, aquí que me está apareciendo el coseno de phi, que ese cambio sí es directo, ese cambio sí lo conozco. Ah, perfecto. Acá, esto igual a 1. Entonces, tendríamos rho al cuadrado, multiplicando, ¿no? Menos rho al cuadrado coseno al cuadrado de phi igual a 1. Entonces tendríamos rho al cuadrado menos rho coseno de phi, todo eso al cuadrado igual a 1. Y yo digo, bueno, yo sé que es rho al cuadrado. Yo digo, eso sí lo sé, porque son de los cambios directos que nosotros sabemos. Nosotros sabemos que rho es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Ah, perfecto. Entonces, rho al cuadrado, ¿qué va a ser? Entonces, rho al cuadrado, esta parte de aquí, va a ser x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Ahora bien, rho coseno de phi también es un cambio directo. Justamente esto ¿qué es? Esto es z. Es este cambio que yo tengo aquí. Z es igual a rho coseno de phi. Ah, perfecto. Entonces sería menos z al cuadrado igual a 1. Entonces este z se me va con este z y me queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y ahora bien, yo me pregunto, todo está en rectangular, es decir, dense cuenta, aquí solo aparecen x, y, o podría aparecer también la z, pero ahí no me debe aparecer ni que rho, ni que phi, ni que teta. Entonces yo digo, ah, perfecto, está bien. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es una superficie, en el fondo es una superficie cilíndrica. Entonces vamos a ver, dense cuenta, antes todo esto que dependía que estaba en esférica, ya la pasé 100% a que esté en rectangular, es decir, que dependa de x, y y z. Entonces, como les digo, no es ponerse a despejar loco. Una de las técnicas que son más eficientes es ponerte a completar, ver cómo puedes llegar a cambios que sí conoce. Uno de esos cambios era esto. Entonces, la motivación para elevar al cuadrado era poder utilizar esta identidad pitagórica y poder reemplazar directamente esto. Entonces, aquí, cilindro circular recto, bueno, elipsoide no es, esfera tampoco es, circular, cilindro recto de sección elíptica, cilindro, sí es un cilindro, obviamente, por si acaso, porque aquí está, entonces esto viene para acá, lo que estoy viendo es que dice aquí, esto es un cilindro, porque recuerden, este era x al cuadrado más y al cuadrado, pero esto es en el plano
XY. ¿Y cuál es la variable que no aparece? La Z, por eso es que se extendía hacia arriba y obviamente también se extiende hacia abajo, solo que no me voy a poner a graficar, ¿no? Pues no me da la pizarra. Entonces, cilindro recto de sección elíptica, no. Cilindro circular recto, sí, porque no está inclinado. Entonces, es este de aquí, esta es la solución. Ninguna de las anteriores, pues también se elimina. Esta sería la solución. Sería la solución de este problemita de aquí. Entonces, como les digo, recomendación mía, nunca se pongan a despejar, nunca se pongan a despejar, sino que intenten completar lo que falte para llegar a cambios conocidos. Esto es uno de esos buenos ejercicios que da una idea sobre eso. Entonces, vamos a ver otro ejercicio por aquí. Por ejemplo, aquí. Este ejercicio también es interesante. Y de hecho, vamos a ver, por ejemplo, aquí, no habían marcado en esa respuesta. Ya saben, si hay algún audito, alguna pregunta, me dicen. Entonces vamos de nuevo. Por eso es que es necesario saberse los cambios. Entonces dice, bueno, sea la ecuación en coordenadas esféricas, me están dando de nuevo una ecuación en coordenadas esféricas, ρ igual 6, seno de phi, seno de teta, determine la superficie que representa. Dense cuenta que todos estos problemitas son de elección. Entonces yo digo, a ver, yo tengo ρ es igual a 6, seno de phi, seno de teta. Entonces, siempre mi filosofía para resolver estos ejercicios es completar, siempre llevar a cosas que yo ya conozco. Te digo, bueno, la vida se me hace sencilla si, por ejemplo, a ambos lados multiplico por ρ, porque yo tendría, dense cuenta, voy a multiplicar a ambos lados ρ y acá ρ. Entonces tendría ρ al cuadrado por un lado y aquí tendría 6 ρ seno de phi seno de teta. Ahora bien, esto tengo un cambio directo para 6, digo para ρ, 6 seno de phi, seno de teta. Sí, yo tengo un cambio directo para eso. Yo sé que eso es x. Y de nuevo, como en el ejercicio anterior, yo sé que ρ al cuadrado, sí, también sé que ρ al cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y dense cuenta, ya con eso todo lo que antes dependía de ρ, teta y phi, ahora simplemente depende de x, y, z y ya estábamos con este ejercicio. Entonces tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Esto tiene que ser igual a 6x. Pasamos este 6 al otro lado y tendríamos x al cuadrado menos 6x más y al cuadrado más z al cuadrado y esto es igual a 0. Completando, tenemos x al cuadrado menos 6x. Completando cuadrados, lo que multiplica la x lo divido para 2, menos 3, lo elevo al cuadrado, 9. Sumo 9 y resto 9 para no alterar la ecuación. Perfecto. Más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 0. Entonces simplemente tendríamos x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado y esto es igual a 9. Entonces ahora sí, vamos viendo. Dense cuenta, ¿qué me quedó? Y divido todo para 9 para que me quede a la derecha 1. Entonces sería x menos 3 al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 9 más z al cuadrado sobre 9. Esto es igual a 1. Entonces vamos viendo lo siguiente. Entonces, de nuevo, aquí, ¿qué me queda? Entonces aquí, no, aquí me comí algo, yo sí, aquí, una cosita, fíjense, ¿qué me estoy comiendo? Sí, perfecto. El cambio es x es igual a ρ, seno de phi, aquí era coseno de teta, y y es que es ρ, seno de phi, seno de teta. Sí, disculpen ese pequeño, aquí me comí esto, por eso es bueno saberse, es y. Entonces simplemente acá era, vamos corrigiendo rapidito, ¿saben qué? Lo corrijo más rápido así. Entonces disculpen ese pequeño errorcito, gracias por la oportuna y rápida corrección. Entonces sería 6y. Y de nuevo es lo mismo, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado menos 6y más 9 igual a, más 9 más z al cuadrado igual a 9. Perfecto. Entonces sería x al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más z al cuadrado igual a 9. Y dividiendo todo para 9 tendremos x al cuadrado sobre 9 más y menos 3 al cuadrado sobre 9 más z al cuadrado sobre 9. Esto es igual a 1. Y dense cuenta que esto tiene una ecuación conocida. Dense cuenta que eso es la ecuación de ¿qué? Obviamente no es la ecuación de
Ah, no, sí, es la ecuación de todo era 9. Ah, de hecho aquí lo podía haber dejado. Dense cuenta que es la ecuación de una esfera de radio 3, que tiene centro en 0,3,0 y radio 3. Perfecto, entonces una elipse no era, aquí se equivocó, digo, un elipsoide se equivocó, ninguna de las anteriores. Cilindro circular, siempre que vean cilindro circular recto, eso se refiere a superficies cilíndricas, en este caso no es una superficie cilíndrica porque sí interviene X, Y, Z. Un cono no es un cono, no cumple con la forma de un cono, es una esfera, como la que nos quedó aquí, x al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más z al cuadrado igual a 9, que tiene centro en 0,3,0 y radio 3. Y esa sería entonces la solución. Aquí sí ya se hubieran ganado 25 puntos de los 100. 25 puntitos, ya vieron, rapidito, simplemente despejando y completando. Ahora bien, como les digo, yo me podría haber puesto a despejar y haber dicho seno de phi, seno de teta es igual a y sobre, por ejemplo, y sobre rho, pero más sencillo siempre más sencillo se les va a hacer completar lo que falta. En este caso yo digo, bueno, multiplico a la derecha, multiplico a la izquierda y entonces ya me quedan cosas conocidas. Siempre es más sencillo ponerte a completar el asunto. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Eh, por aquí tenía otrito. Un segundito. ¿Dónde estás? Que vi que tuvo una alta. Bueno, de hecho voy a explicar primero para un segundito. Ah, que es interesante. No sé si ya les sabrán, este es un ejercicio típico. Siempre es lo mismo, pero lo ponen de diferentes aspectos. Lo mezclan con coordenadas cilíndricas, así. Entonces vamos a ver. Entonces dice, bueno, dice, determine el radio de la circunferencia que se obtiene cuando intersecta el plano menos x más 3y más 2z igual a 1 con esa superficie. Pero dense cuenta que esa superficie es una superficie que yo no sé cuál es. Entonces obviamente tengo que coger y tengo esa superficie, tengo que coger y transformarla a coordenadas rectangulares para saber cuál es y ahí obviamente realizar el ejercicio. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces lo primero que yo necesito obviamente para obtener una idea de cómo es el ejercicio es saber qué es esto. Entonces yo tengo rho al cuadrado menos 2 rho coseno de phi igual a 0. En este caso el cambio es directo porque aquí rho coseno de phi es directamente z y aquí rho al cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Ah, qué bonito, ¿no? Entonces tengo directamente todo. Tengo x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 2z igual a 0. Perfecto. Entonces completo cuadrado tendría x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 2. Lo que multiplica la z lo divido para 2, sería menos 2 dividido para 2, menos 1, elevado al cuadrado, más 1, y resto 1 para no alterar. Entonces tendría x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Más z menos 1 al cuadrado igual a 1. Entonces lo que me quedó, dense cuenta que es, eso que antes estaban esféricas, simplemente era la ecuación de una esfera que tiene su centro en donde, en 0,0,1 y tiene radio 1. Ah, perfecto. Entonces ya tengo esa información. Ahora bien, dense cuenta que, ¿qué es lo que me dice? Una vez que yo sé que esto es una esfera, me dice, determine el radio de la circunferencia que se obtiene cuando este plano intersecta esta superficie. Entonces, de manera para que uno siempre cuando está resolviendo un ejercicio pueda hacerse un grafiquito para entender más o menos cómo va el asunto. Es decir, yo aquí voy a tener, uy, me salió medio feita. No, sí, está bien. Me salió, aquí tengo una esfera, ¿verdad? Aquí tengo una esfera y esa esfera se va a intersectar con este plano pi. Entonces, ese plano pi, obviamente cuando se intersecta aquí va a haber una intersección que posiblemente, según lo que dice aquí, hasta acá llega esto, es una circunferencia. Entonces, esto debería ser una circunferencia. Perfecto. Eso me lo dice el problema. Determina el radio de la circunferencia que se obtiene cuando este plano, que pi, intersecta a esa esfera. Entonces, aquí voy a tener una circunferencia. Entonces, yo quiero saber cuál es ese radio. Entonces, aquí hay varias maneras de hacerlo. Opción 1, que es ponerme a tal vez a resolver el sistema de ecuaciones. Es decir, fíjense, yo tendría aquí menos x más 3y más 2z igual a 1.
Y el otro es x al cuadrado más y al cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual a 1. ¿A qué me refiero con resolver el sistema de ecuaciones? A veces sale práctico que ustedes dicen, yo por ejemplo, yo puedo despejar aquí la z y la reemplazo acá, y cuando ustedes hacen eso, les queda una ecuación, por ejemplo, les podría quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual a, yo que sé, a 9. Entonces ustedes dicen, ya, perfecto, me quedó la ecuación de una, es decir, la intersección entre esas dos, entre el plano, por ejemplo, y la esfera, era una circunferencia. Pero hay situaciones en las que no se puede, entonces uno tiene que apelar a otros aspectos. Por ejemplo, fíjense, aquí ponerme si ustedes pueden intentarlo, y se van a dar cuenta que aquí va a haber un pequeño problemita, porque van a aparecer productos de este tipo, X por Y. Cuando ustedes vean que dos variables se estén multiplicando, eso se le llama producto cruzado, ya por ahí desistan, porque ustedes no van a poder separar eso. Entonces no van a poder conseguir ni la ecuación de una hipérbola, ni una elipse, ni nada por ese estilo. Entonces, cuando yo les voy a ser sincero, cuando lo hice por primera vez, lo intenté hacer de esta manera, es decir, intentando igualando a ver si me quedaba que la intersección me daba algún lugar geométrico. Pero cuando ya vi que me quedaban estos productos de X por Y, es decir, por las variables, yo dije, no, por ahí no puede ir el asunto. Y luego lo que hice fue darle un aspecto geométrico. Yo digo, a ver, yo aquí tengo el centro, ¿verdad? Entonces, obviamente, aquí yo tengo, es que me salió medio feito el gráfico, un segundito, si no, no voy a poder explicar lo que quiero explicar. Aquí, de hecho, lo voy a poner aquí. Ay, sí, ya, es. Ya ahí sí se ve muchísimo mejor. Ya, entonces aquí yo tengo el centro, ¿verdad? Que ya lo sé, es el 0,01. Ahora bien, dense cuenta que yo aquí, de aquí a acá, hasta justamente cuando toca aquí la circunferencia, digo, la intersección, dense cuenta que esto también lo conozco, es el radio, pues justamente es el radio de esta esfera, el radio 1. Y ahora bien, yo puedo aquí generar un triangulito, ¿verdad? Aquí, donde esta es una distancia perpendicular. Y digo, bueno, de alguna manera, si es que y justamente, ¿qué es lo que me preguntan a mí? A mí me preguntan este radio, que lo voy a anotar como R mayúscula, ese radio, eso es lo que a mí me preguntan, el radio de esta circunferencia. Pero ahora bien, yo no conozco este cateto, pero lo puedo determinar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta distancia, que es una distancia perpendicular, es la distancia entre el... Un segundito, disculpen. Ya, disculpen, que están llamando un teléfono. Entonces dense cuenta, esta distancia aquí la puedo determinar porque esta distancia, ese cateto, no es nada más que la distancia entre este plano pi y el centro de la esfera. Es una distancia que es perpendicular. Esa distancia yo la puedo calcular. Yo tengo alguna formulita para calcular la distancia entre un plano y un punto. Sí, eso se vio bueno, yo no lo vi con ustedes, pero de eso lo debieron haber visto la primera semana. Es decir, si yo tengo este plano pi menos x más 3y más 2z menos 1 igual a 0, este es mi plano pi. Yo tengo un punto, que en este caso mi punto es de coordenada 0,01, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular ese cateto por medio de la distancia entre el centro de la esfera y ese plano. Entonces la distancia entre el punto pi entre el punto P y el plano pi simplemente sería evaluar este punto en este plano dividido para la norma del vector normal. Siempre recordemos que el vector normal son los numeritos que acompañan a las variables. Entonces sería, aquí ¿qué tendría? Sería menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y aquí sería menos evaluado x0 más 3 por y0 más 2 más 2 que multiplica z, que es 1, menos 1, ¿verdad? Valor absoluto porque es una distancia. Y ya, perfecto. Entonces simplemente esto es 0, esto es 0, esto es 2, 2 menos 1, ¿verdad? Y aquí entonces tendríamos 2 menos 1, 1 en el numerador. Abajo, ¿qué tenemos? 1 más 3 al cuadrado, 9, más 2 al cuadrado, 4. Entonces esto sería igual a 1 sobre
14. Perfecto, entonces ya sabemos cuánto mide esta distancia. Entonces ya teniendo eso podemos generar aquí este triangulito. Entonces, donde esto, lo que he puesto en morado es el radio de la esfera, que es 1. Esto lo pudimos determinar que es la distancia entre ese plano y el centro de la esfera, que era 1 sobre raíz de 14. Entonces, ya con eso podemos determinar este radio R, que es justamente lo que queríamos. Entonces, ese radio R, entonces R va a ser igual a la raíz de, dejen ver, es la hipotenusa C al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, en este caso, esto sería un cateto. Entonces, sería la hipotenusa 1 al cuadrado, que sería 1 menos el cateto 1 sobre raíz de 14 al cuadrado. Entonces, por lo tanto, la respuesta sería 1 menos 1 sobre 14. Esto sería igual a la raíz de 14 menos 1 sobre 14. Y esto sería igual entonces a la raíz de 13 cuartos. Entonces, el radio que debe tener esa circunferencia de intersección, o mejor dicho, que tiene esa circunferencia es 13 sobre la raíz de 13, la raíz de 13 sobre 14. Y esa sería entonces la respuesta. Entonces, tense en cuenta, no siempre la solución es ponerte en este caso, cuando ustedes cogen una variable, la despejan y la ingresan en la otra para ver si la intersección es alguna, por ejemplo, una circunferencia, una elipse, a veces es complicado. Cuando ustedes saben que desisten por ir por ese método, cuando ven X por Y, eso se le llama productos cruzados. Entonces uno dice, no, no puede ir por ahí. Entonces aquí lo que hicimos fue primero saber cuál era la superficie, que era una esferita, y aplicar simplemente cositas de geometría. Aplicar geometría, sabíamos por lo menos el radio lo sabíamos, el radio de la circunferencia es lo que nos pedían y nos faltaba simplemente ese cateto, pero justamente para nuestra suerte, ese cateto era que es la distancia perpendicular entre el plano y el punto lo podíamos determinar por medio de geometría analítica de R3 que lo vieron la primera semana. Y con eso entonces, pues ya quedaba resuelto ese problemita. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro por el momento? Había un ejercicio parecido al que o sea, el mismo ejercicio, solo que no nos dieron así la esfera en coordenadas esféricas, sino que en normalito. Bueno. Bueno, aquí, para que vean, aquí le metieron coordenadas esféricas. Pero como les dije, este ejercicio es típico, o sea, es típico, por eso yo les decía, siempre les gusta tomar. Ahorita, este ejercicio es eh, ¿cómo se dice esto? De una prueba de salida. Una prueba de salida, así que vamos viendo. Una prueba de salida y lo tomaron el anterior semestre en algunos cursos, por lo que estuve viendo. Entonces dice, bueno, dice, grafique la región, porque como les dije, ustedes tienen superficie, los ejercicios que hicimos anteriormente simplemente era encontrar la ecuación y ya, ahora nos piden que la grafiquemos y vamos a ir analizando cada uno de los parámetros para poder expresar entonces esa región por ejemplo, a veces nos dicen que lo dejemos expresado en coordenadas esféricas, a veces en coordenadas cilíndricas, así que vamos a ver qué es lo que queda. Entonces me dice, grafique la siguiente región y exprese la región que te queda como un conjunto de puntos del sistema esférico. Entonces me dice la región entre las esferas x al cuadrado mayor al cuadrado más z al cuadrado igual a 1 y la otra esfera x al cuadrado mayor al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Y en este caso siempre hay que reconocer rápidamente qué es lo que tenemos. Esto es un cono. Entonces, perfecto. Entonces aquí vamos a tener dos esferas, una de radio 1, otra de radio 2 y un cono. Perfecto. Entonces, venimos para acá. Un segundito. Ok, perfecto. Ya. Entonces, venimos para acá. Pongo mis tres ejes. Tengo mi eje X, tengo mi eje Y y tengo mi eje Z. Entonces, dejen ver si hice el primer cuadrante. No. Ya, y encima, fíjense, encima. Ya. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, voy a tener una esfera de radio 1. La voy a poner aquí chiquitita. Esa es mi primera superficie. Es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Check. La segunda superficie es igualmente una esfera, pero de radio más grande. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Es decir, es de radio 2. Simplemente un poquito más grande. Más o menos algo por
Ahí, ya, perfecto. Ya, entonces ese check, puesto la segunda. Ahora bien, ¿qué nos falta poner? Simplemente lo que nos falta es el cono, es decir, z igual la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora bien, ese cono, como obviamente la raíz tiene signo positivo, significa que es la parte únicamente superior del cono. Como la variable, en este caso, o si quieren, para que puedan reconocer, elevan ambos lados al cuadrado, tendrían z al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado y esto es igual a 0 por si se les hace más fácil reconocerlo así. Ustedes dicen, hacer la ecuación de un cono que tiene eje de simetría el eje z. Ahora bien, pero como yo partí de la raíz positiva, simplemente cojo y es desde el vértice, que en este caso es 0, 0, 0, para arriba, solo la parte superior de ese cono. Entonces vengo para acá y lo pongo con un colorcito verde aquí. Entonces, simplemente la parte superior. Entonces, a mí me dicen que yo siempre me están diciendo que yo tengo una región, la región que está delimitada por ambas esferas y todo, por lo que está delimitada entre entre la esfera pequeña y la esfera grande y todo lo que está por encima de ese cono. Ah, perfecto. Entonces, en un principio, en un principio sería todo aquí, todo esto que está entre ambas esferas, pero luego me imponen la condición de que debe estar por encima de ese cono. Ah, perfecto. Entonces me va a quedar algo más o menos así. Debería ser entonces lo que está, fíjense, lo va a ser, de hecho lo pongo en otro colorcito, va a ser todo lo que está entre aquí, va a ser lo que está va a ser todo lo que esté entre la entre las dos esferas y esté por encima de este cono. En este caso sería esa mi región Q. Ahora bien, esa va a ser mi región Q. Ahora a mí me interesa esa región expresarla como un conjunto de puntos, porque en sí una región es un conjunto de puntos, pero con la particularidad de que esté en coordenadas esféricas. Ah, perfecto. Entonces yo digo, bueno, mi región Q, aquí un segundito, que no sé por qué no cambié color ya. Ahora sí, Q. Mi región Q va a ser entonces constituida por todos los puntos, como yo quiero que estén en esférica, es decir, por todos los puntos de la forma ρ, phi, rho teta phi, elementos de R3, porque son puntos de R3, tal que entonces aquí, ¿qué uno pone? Uno pone cómo, de dónde a dónde van a ir variando cada uno de los parámetros. En este caso, como a mí no me dicen sea en el primer octante ni nada por el estilo, vamos a ir analizando cada uno de los parámetros. Primerito, el parámetro este que me permitía girar los puntos. Entonces, yo me doy cuenta que como yo tengo la región, por así decirlo, en toda la parte superior, en los primeros 4 octantes, yo tendría que para tener todos los puntos de esa región recorrer toda una vuelta completa. Por ejemplo, si es que a mí, ¿a qué me refiero? Si es que a mí, por ejemplo, me hubieran dicho, solo quiero de la región los puntos que están en el primer octante, entonces yo simplemente hubiera tenido que recorrer desde 0 hasta pi medios, porque simplemente eso conllevaría el primer octante. Pero en este caso, como yo tengo que recorrer como yo tengo que recorrer toda la región, sería desde 0 hasta 2pi. Es porque doy toda la vuelta, dense cuenta, para recorrer toda la región y abarcar todos los puntos. Perfecto, entonces sería teta va entre 0 y 2pi. Ahora bien, a mí también me interesa, en este caso, fíjense, de dónde a dónde va a variar phi. Entonces recordemos, phi, ¿qué era phi? Phi, lo pongo aquí en rojito, phi es el ángulo, es este ángulo aquí, que va a variar, dense cuenta, para yo poder tener todos los puntos, dense cuenta, para poder yo tener todos los puntos de esta región, phi debe ir desde aquí, desde el eje de los zetas positivos hasta cuando toca aquí los últimos puntos que están aquí. Entonces yo me pregunto, ¿qué tanto de dónde a dónde va a variar mi phi para yo poder recorrer todos los puntos de esta región de aquí, mi región Q? Entonces ahí viene la pregunta. Ahí viene la pregunta del milenio. ¿Cómo consigo este ángulo phi? Hay dos maneras realmente de conseguirlo. Vamos a ver cuáles son esas dos maneras. Vamos a ver, dos maneras. Tenemos dos maneras. La primera es la que a mí, pues la que yo siempre uso y la que tiene una estrategia en particular. Entonces vamos a ver, tenemos dos maneras.
Dos maneras. Uno, un enfoque utilizando simplemente las coordenadas esféricas y otro utilizando un enfoque geométrico. Primero empecemos con el enfoque de simplemente las coordenadas esféricas. Entonces, dense cuenta. Entonces, y de hecho, así mismo se piensa en integrales, así que mucho ojo con esto. Dense cuenta, este ángulo phi va desde aquí hasta cuando toca. Dense cuenta, ¿qué está tocando aquí? Está tocando este cono, pero ese cono, yo sé que tiene de coordenadas. Un segundito. Yo sé que ese cono tiene coordenadas, yo sé que z igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Yo sé eso por el momento, fíjense. Phi va a variar desde el eje de los zetas positivos hasta cuando toque ese cono. Pero yo me pregunto, ¿ese cono en esféricas qué es? ¿Qué representa? Ah, perfecto. Entonces vamos viendo. Aquí lo primero que voy a hacer es elevar ambos lados al cuadrado. Tendría z al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Le digo, bueno, si es que yo paso, yo digo, yo paso, por ejemplo, este z al otro lado, yo tendría x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0. Y digo, ese no es el cambio que yo conozco. Ese no es el cambio que yo conozco para poder, por ejemplo, ¿cuáles son los cambios directos que yo conozco? Yo sé que ρ es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Qué más sé? Yo sé que ρ, yo sé que yo siempre, como les digo, hay que apelar a cosas que ya sepamos. Aquí, un segundito. El teta es el arctangente de y sobre x y phi es igual al arco coseno de z sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y digo, en ningún momento yo tengo uno que tenga aquí un menos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer, o la estrategia que vamos a hacer, y que de hecho, apréndanse porque esto les va a servir full en todo el curso, es completar, como yo siempre les digo, completen lo que les falta completen lo que les falta para poder ver si hay alguna expresión directa. Por ejemplo, tenemos aquí z al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Yo digo, bueno, aquí lo único que me falta, por ejemplo, en el lado derecho para tener ρ al cuadrado es z al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Sumar a ambos lados z al cuadrado. Entonces tendría z al cuadrado más z al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, de este lado tendría 2z al cuadrado y de este lado tendría x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Ahora bien, yo me pregunto, ¿hay un cambio directo para x al cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado? Sí, eso es ρ al cuadrado. Y para z hay un cambio directo a esféricas. Recordemos que x es igual a ρ seno de phi coseno de teta, y para ir recordando, ρ seno, y es igual a ρ seno de phi seno de teta, y z es igual a ρ coseno de phi. Y digo, ah, perfecto, cambio directo, sí tengo. Perfecto, entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces en este caso voy a escribir 2, en este caso z sería ρ coseno de phi al cuadrado. Y x al cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado, ¿eso es qué? Eso es ρ al cuadrado. Ρ al cuadrado. Ah, perfecto. Entonces aquí tendría 2 ρ al cuadrado coseno al cuadrado de phi igual a ρ al cuadrado. Perfecto. Entonces aquí puedo simplificar ρ al cuadrado con ρ al cuadrado y tendría, vámonos para acá, 2 coseno al cuadrado de phi igual a 1. Paso este 2 al otro lado y tendría coseno al cuadrado de phi igual a 1 medio. Saco raíz a ambos lados y tendría coseno de phi es igual a racionalizando raíz de 2 sobre 2. Entonces yo me pregunto, ¿qué ángulo yo le debo dar al coseno para yo saber que me va a entregar raíz de 2 sobre 2? O si quieren, en su defecto, cogen y sacan arcoseno a ambos lados y tendrían arco coseno de raíz de 2 sobre 2. Pero así es más sencillo verlo. Yo me pregunto, ¿qué ángulo le debo dar al coseno? ¿Qué ángulo phi le debo dar al coseno para que me entregue como resultado raíz de 2 sobre 2? Eso es un ángulo notable. En tal caso, phi debe ser pi cuartos. Cuando yo evalúo al coseno en pi cuartos me da raíz de 2 sobre 2. Perfectísimo. Entonces, este cono que antes estaba expresado en rectangulares, entonces en esféricas es phi igual a pi cuartos. Esto es un cono. Ah, perfecto. Entonces ya sabiendo eso, es sencillo entonces responder aquí de dónde a dónde llegaban esféricas, de dónde a dónde variaba el parámetro phi. Dense cuenta.
Phi varía de dónde empieza phi. En este caso empieza desde 0 hasta cuando toca este cono. Pero este cono en esféricas es pi cuartos. Perfecto, entonces ya tenemos cómo varía teta, ya tenemos cómo varía phi. Simplemente nos falta ver cómo varía rho. Recordemos que rho, ¿qué era? Rho era un vector, era el módulo de un vector que unía, en este caso, cualquier punto, dense cuenta, un punto cualquiera con el origen. Entonces, si nosotros tenemos esa partecita de ahí, rho de dónde a dónde va a variar, es decir, esa distancia, ¿cuánto nomás tiene que ser? Entonces, si nosotros tenemos aquí rho, obviamente no va a empezar desde, no va a empezar desde cero. ¿Por qué? Yo me pregunto, así siempre es la lógica que se tiene que preguntar, para yo tener aquí, para yo tener cualquier punto aquí, para yo tener cualquier punto de esta región, ¿de dónde a dónde tiene que variar ese rho? Es decir, ¿qué tan grande y qué tan pequeño tiene que ser esa distancia que yo tome para estar 100% seguro que los puntos caen en esa región? Ah, perfecto. Entonces, aquí lo que se hace, en este caso, entonces los puntos más lejanos es cuando estén tocando, los puntos más lejanos de esta región es cuando están los puntos que están sobre la esfera más exterior. ¿Cuál era esa esfera? X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4, ¿verdad? Ahora bien, yo conozco un cambio directo para esto. Yo digo, bueno, la distancia más grande es cuando los puntos están sobre esa esfera. Y yo digo, bueno, pero esa esfera en esféricas, ¿qué es? Porque yo quiero tener todo en esféricas. Entonces, perfecto, yo sé que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a rho al cuadrado. Y esto es igual a 4. Entonces saco raíz a ambos lados y tengo rho es igual a 2. Perfecto. Es decir, que lo más grande que yo le puedo dar a rho para no salirme de ese conjunto, de ese sólido que yo he pintado en amarillito, es que yo lo más grande que le puedo dar a ese valor de rho es 2. Perfecto. Entonces por arribita, para no salirme, porque por ejemplo, si yo doy, ¿qué es lo que trato de decir? Si yo doy un valor más grande de rho, por ejemplo, ya los puntos se me empiezan a salir y estarían por aquí. Entonces no me sirve. Entonces lo más grande que yo le puedo dar a ese valor de rho es 2. Ahora bien, ¿cuál es el valor más pequeño? El valor más pequeño obviamente va a ser pero todos los puntos que se están encontrando aquí, justamente en la que estén tocando la esfera la más pequeña. Perfecto. Esa esfera era de coordenadas x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Perfecto. Entonces, yo sé que x al cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado es rho al cuadrado y esto es igual a 1. Entonces, despejando, sacando raíz a ambos lados, yo tengo rho igual a 1. Es decir, lo más pequeño que yo le puedo dar ese valor de rho para estar seguro que los puntos caen en la zona amarilla es 1, porque si yo le doy un radio penitas más pequeño, ya no estoy cayendo ahí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo doy disculpen tanto color, pero me gusta siempre así. Imagínense que yo doy un radio más pequeño, un radio de 1 medio, entonces los puntos empezarían a caer aquí abajito y no están cayendo en el sólido que yo quiero. Entonces, para que los puntos caigan en esa zona amarilla, el radio debe estar, lo más pequeño que yo le puedo dar es 1 y lo más grande para que no se pasen por encima es 2. Y ya teniendo, dense cuenta, una vez que yo ya tengo los puntos, cualquier punto, identificados de dónde a dónde varían los parámetros, en este caso teta varía de 0 a 2 pi, phi varía de 0 a pi cuartos y rho varía de 1 a 2, ya está resuelto el ejercicio. Y dense cuenta, esto era un problemita dan 35 puntos por aún me acuerdo clarito, 35 puntos daban por este problemita. Entonces, de nuevo, entonces, bueno, aquí lo llaman S, el sólido, yo lo llamo Q. Son todos los puntos, rho, phi, rho, teta, sí, phi, elementos de R3, tal que teta varía entre 2 pi y 0, phi varía entre pi cuartos y 0, y rho varía entre 2 y 1. Perfecto, entonces vamos a ver cuál era. Aquí me parece que habían cometido un error los profes y habían puesto dos respuestas iguales que eran la correcta. Por ejemplo, aquí teta varía entre 0 y pi, ¿no? Aquí teta varía entre 0 y 2 pi, ¿no? Aquí, en este caso, el rho va de 1 a 2, sí. Teta varía de 0 a 2 pi, sí. Y phi varía entre 0 y pi cuartos, sí. En este caso, y dense cuenta que esta respuesta es exactamente la misma. Aquí hubo un error cuando tipearon las preguntas, pero la respuesta en sí era cualquiera de estas dos. Dense cuenta, entonces, este es el conjunto.
que ya vimos cómo analizar cada de los parámetros, de dónde no tiene que ir el radio para no salirme de la región, para poder tener todos los puntos, cómo debo variar el ángulo, para tener todos los puntos, cómo deben variar el ángulo de manera vertical. Entonces, así entonces hemos expresado ese sólido, ese conjunto de puntos en un sistema de coordenadas esféricas. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro esa partecita de ahí? Esto es típico, estos también ejercicios son típicos. ¿Alguna dudita, alguna pregunta con respecto a esto? Esteban, ¿puedes subir un poquito? Claro, me avisas nomás porque no sé cuánto subir. Y discúlpame un segundito que a veces se pone lenta la pizarra. ¿Me avisas? Sí, ahí no es. Ya, perfecto. Hasta eso, hasta que me imagino que copien. Voy a donde estás. Este ejercicio también es chévere. Un segundito. También es de los. Aquí. Ya, perfecto. Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, perfecto. Un segundito que se me cerraron los problemas. Ya, vamos a hacer otro problemita de taller. Este me parece que es no sé si alguno de ustedes esté con el ingeniero Terán. Me parece que es de él este problema de taller. Entonces vamos a ver. Entonces me dice, bueno, bosqueje, de nuevo, típico. Bosqueje el sólido encerrado por esa superficie. Me dice que es el sólido Q, está encerrado por esas dos superficies que vamos a analizar cuáles son. Y me dice ubicado en el primer octante. Ojo, aquí sí me está especificando que está simplemente el sólido va a ser lo que esté de esa intersección, lo corto únicamente para el primer octante. Entonces me dice, para el sólido Q de literal A, quiero que me lo expreses en coordenadas cilíndricas. Y el literal se me pide que ese mismo me lo exprese, pero ahora en coordenadas esféricas. Dense cuenta, ahora vamos a expresarlo entonces en coordenadas cilíndricas y esféricas al mismo tiempo. Entonces, lo primerito que hay que hacer aquí es graficar, porque a medida que yo grafico, yo me voy a dar cuenta de dónde van variando cada uno de los parámetros. Entonces, en este caso, primerito yo tengo que ver qué es esta superficie. En este caso, esta superficie es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Esto es igual a 4. ¿Esto qué es? Esto es una esfera. Esto es una esfera, en este caso que está centrada en 0,0,0 y de radio igual a 2. Y por acá tenemos, si despejamos, o bueno, directamente esa es la ecuación de ¿qué? De un bicono. ¿Qué podemos despejar? Z al cuadrado igual x al cuadrado más y al cuadrado. Realmente esto es un bicono. Tanto la parte superior como la parte abajo. Que está centrado en 0,0,0. Perfecto. Entonces ya una vez teniendo eso en mente, venimos y ponemos ambas cositas aquí. Entonces ubico mis ejes. Tengo el eje X, tengo el eje Y, tengo el eje Z. Entonces ubico primero la esferita de radio 2. Disculpen el pulso. Mi esferita de radio 2. Perfecto. Entonces, ahora bien, una vez que yo tengo la esferita de radio 2, pongo el bicono. Aquí, entonces tendría el bicono aquí. Dense cuenta que como aquí el que tiene el parámetro, la variable que tenía el signo negativo era la z, significa que se abría hacia la z. Eso lo vimos el viernes de la anterior semana. Se viene para acá y viene para acá. Entonces, dense cuenta. Entonces, aquí va a haber una intersección. Ahora bien, entonces, a mí me interesa, el sólido va a ser lo que está encerrado por ambas, dense cuenta, uno siempre busca lo que esté encerrado por ambas superficies, y en este caso que esté en el primer octante. Entonces, eso va a ser más o menos algo de este tipo. Va a ser algo así. Va a ser como cortar, va a ser simplemente si consideramos la parte superior, va a ser como un helado, pero ese helado lo tengo que cortar de manera que solo tenga la parte en el primer octante. Entonces, como le digo, solo en el primer octante, entonces me va a quedar, mejor dicho, algo más o menos así, X, Y y Z. Entonces, como les dije, me va a quedar más o menos como un helado. Desde aquí viene para acá, viene para acá, viene para acá, acá, un poquito para acá. Y esto más o menos así. Perfecto. Entonces, eso es, dense cuenta, el heladito que yo tenía aquí, lo corto únicamente en el primer octante. Perfecto. Entonces, una vez que yo ya tengo más o menos el bosquejo, ya entonces me enfoco en ver cómo lo expreso primero en coordenadas cilíndricas, que eso no hemos visto. Entonces, primero,
yo digo, bueno, ese sólido Q va a estar constituido por todos los puntos, como quiero que estén en cilíndricas. ¿Cómo se identifican a los puntos en cilíndricas? Por medio de un radio, de un ángulo teta y de Z, es decir, la Z no cambia. Elementos de R3 son todos los puntos R, teta, Z, tal que, y aquí de nuevo tengo que ir viendo de dónde varían cada uno de los parámetros. Entonces, en este caso, teta, vamos a ver de dónde varía. En este caso, dense cuenta, este en sí es esto de aquí es mi sólido Q. Ahora bien, para poder yo cubrir todos los puntos, para cubrir todos los puntos de esa región, ¿de dónde a dónde tiene que variar mi ángulo teta? Entonces yo digo, bueno, en este caso como solo quiero tener la porción o la región en el primer octante, simplemente tengo que hacer variar mi ángulo teta entre 0 y pi medio, diferente al ejercicio anterior, porque el ejercicio anterior era toda la región. En este caso solo es lo que está en el primer octante. Entonces, por lo tanto, teta varía entre pi medios y 0, es decir, como máximo va a variar, sí. Entonces, teta simplemente va variando así, entre 0 y pi medio. Ah, perfecto. Entonces ya tengo ahí lo primero. Ahora bien, R, el radio. El radio de dónde a dónde va a variar. Entonces, para eso, yo digo, bueno, esto es sencillo. ¿Por qué? Porque en ese cuenta yo digo, ¿cuál va a ser el radio más grande que yo voy a tener? Es decir, ¿a qué me refiero con el radio más grande? Dense cuenta que este R representaba este radio, pero yo puedo tomar radios pequeños. Dense cuenta, si yo tomo un radio aquí pequeñito, tendría, por ejemplo, este punto de acá. Si yo tomo un radio un poquito más grande, caería el punto de acá. Pero si yo tomo un radio muy grande, ya los puntos caen fuera de esa región. Entonces yo tengo que ver cuál es el radio más grande, cuál va a ser el radio más grande para el cual los puntos caen dentro de esa región. Es obvio que como el radio es un número positivo, esto va a estar acotado por abajo por 0. Pero por arriba, ¿por qué va a estar acotado? Entonces, para eso yo digo, bueno, ¿cuál es el radio más grande? Entonces, para eso nos fijamos en lo siguiente. Yo tenía, el sólido Q era x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Y tenía acá x al cuadrado, bueno, era aquí al revés, un segundito. Aquí era x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0. Entonces, en este caso, lo que yo voy a determinar es su intersección. ¿Cuál es la intersección entre esas dos superficies? En este caso, se cumple lo que siempre, o lo usual, o lo que a veces se puede hacer. Lo que en el ejercicio anterior no se podía hacer, aquí sí se puede. ¿A qué me refiero? Lo siguiente. Ustedes dicen, bueno, por ejemplo, de esta segunda ecuación puedo despejar z cuadrado. Z cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto que yo tengo aquí, que yo sé que es igual a z cuadrado, vengo y lo reemplazo acá. Entonces tendría x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado. Pero yo sé que z cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Entonces tendría 2x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto es igual a 4. Entonces simplificando voy a tener x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto es igual a 2. Entonces dense cuenta lo siguiente. Entonces, yo tengo la intersección entre ambas superficies. En este caso sería esta parte de aquí. Bueno, realmente sería esta intersección. Esta intersección es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2, que es una circunferencia de radio 2. Entonces, dense cuenta que viene a ser este pedacito de aquí. Justamente ese pedacito es lo más grande que puede ser, porque justamente es donde se cortan ambas superficies. Eso es lo más grande que puede ser de radio. Si yo cojo y proyecto, si yo cogí y proyectaba, yo iba a tener, en este caso, una circunferencia de radio raíz de 2. Bueno, simplemente como yo estaba considerando el primer octante, simplemente sería ese pedacito de ahí. Radio raíz de 2. Es decir, esa parte que he puesto en negrita. Si yo cojo un radio, como les dije, un poquito más grande, imagínense un radio 5. Entonces los puntos van a empezar a caer fuera de la región y eso no es lo que quiero. Entonces, lo más grande que puede tener, el radio más grande que yo puedo tomar para estar 100% seguro, que los puntos caen en la región es raíz de 2. ¿Ya? Entonces ya con eso ya tenemos el radio. Y lo último que me falta ver es de dónde a dónde varía el z.
Z de dónde a dónde va. Entonces, en este caso, siempre esto se puede ver de la siguiente manera. Yo digo, bueno, ¿qué está delimitando por debajo al sólido y qué está delimitando por encima? En este caso, lo que está delimitando por debajo al sólido es este cono, ¿verdad? Ese cono que tenía era Z al cuadrado igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿verdad? Pero para que la parte superior simplemente sería Z igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y digo, bueno, tengo ese cono, pero yo quiero tener todo, ojo, cuando yo expreso algo en cilíndricas, todo debe estar en cilíndrica. Ahí por ahí no debe aparecer ni una X, ni una Y, ni una... Bueno, la Z sí, porque no cambia, pero de ahí ni X ni Y. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que está delimitando por debajo a ese sólido? Lo que está delimitando por debajo es Z igual raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Pero yo de una tengo que acordarme cuáles son los cambios. Y nosotros recordamos que nosotros teníamos un cambio que era R igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Ah, perfecto. Entonces por abajo está delimitado, lo está delimitando el plano, digo el cono, raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Pero eso en cilíndricas es simplemente R. Y por arriba, ¿qué tenemos? Por arriba tenemos a X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a ¿qué? Igual a, ¿cuánto era? 4, 1, no sé. Igual a 4, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Despejamos. Entonces vamos a tener Z al cuadrado igual a 4 menos X al cuadrado más Y al cuadrado. De nuevo, bajo esta misma idea, yo sé que R es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, simplemente X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿qué sería? Z al cuadrado es igual a 4 menos R al cuadrado. Saco raíz y tendría entonces 4 menos R al cuadrado. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está, que obviamente no faltará quien me diga, profe, pero aquí es más menos? Sí, pero recordemos que nosotros solo estamos trabajando nosotros estamos trabajando en el primer octante, y en el primer octante siempre todos los z son positivos, entonces por eso es que solo se consideran las respuestas positivas, por si acaso. Por si acaso solo consideré el positivo. Es verdad, yo tendría que haber puesto más menos. Pero en este caso, como solo el sólido se encuentra en el primer octante para los zetas positivos, entonces obviamente solo voy a tener respuesta positiva. Entonces, lo que estaba limitando por abajo era el cono, que era R en cilíndrica, y lo que está delimitando por arriba es esa semiesfera. Pero esa semiesfera en cilíndricas es 4 menos R al cuadrado. Ya tenemos entonces esa solución. Entonces, ese sólido en cilíndrica simplemente se expresa como todos los puntos R, θ, Z, elementos de R3, tal que θ está entre pi medios y 0, R está entre 0 y raíz de 2, y Z está entre 4 menos R cuadrado y R. Perfecto, entonces eso sería esa partecita ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a cómo hemos hecho? Dense cuenta que todo sale a partir de analizar la figurita. Uno dice, bueno, ya tengo la región, de dónde tiene que variar el Z, el radio, por ejemplo, hasta cuánto es lo más grande que yo le puedo dar de radio para que si es que yo me paso, pues los puntos ya no caen dentro de la región, y así es como nosotros analizamos esta partecita de aquí. Entonces, cilíndricas, ya lo conseguimos. Entonces, simplemente nos falta, ¿qué nos falta? Expresar expresar el sistema, pero ahora en coordenadas esféricas. Entonces vamos a expresar ese mismo, pero ahora vamos a ver que lo podemos también expresar en esférica. Entonces del literal B y del literal A ya sabemos que la gráfica es más o menos así. Tengo aquí X, tengo Y, tengo Z. Entonces nosotros sabemos que esto es más o menos, algo más o menos así. Más o menos así. Es como un heladito, pero en el primer octante. Ya, perfecto. Entonces me dice, exprésalo en el sistema de coordenadas esféricas. Entonces, yo digo, bueno, Q va a ser entonces ahora todo el conjunto de todos los puntos, pero como yo quiero que sea en esféricas, va a ser el conjunto de todos los puntos, ρ, θ, phi, elementos de R3, tal que, pues vamos a ver, pues, cómo varía θ, cómo varía ρ y cómo varía phi. En este caso, θ, como está en el primer octante, pues sigue valiendo lo mismo. Va entre 0 y pi medios, sencillo. Pi medios entre 0 y pi medios. Ahora bien, vamos viendo, phi, ¿de dónde a dónde varía? Entonces, de nuevo, para que los puntos, dense cuenta, para que los puntos
en este caso, recuerden que esta era mi región, para que los puntos caigan dentro de la región, lo máximo que yo le puedo dar de inclinación a phi es hasta cuando toca a este cono. ¿Por qué? Porque si es que, por ejemplo, yo le llegase a dar un poco más, imagínense, le doy phi, este phi de aquí, aquí, por ejemplo, caería un punto fuera de la región, aquí caería otro punto fuera. Entonces, lo máximo que yo le puedo dar a ese valor de phi, lo máximo que yo le puedo dar a ese valor de phi, para que no se salga de la región, es hasta cuando toca es cuando toca a este cono. Ah, perfecto. Entonces aquí nosotros en el ejercicio anterior vimos que cuál es una de esas estrategias. Nosotros tenemos que ese cono es z al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Por ejemplo, aquí pueden volver a usar la misma estrategia. ¿Qué era lo que hacíamos? Yo digo, bueno, entonces va a ir desde cero, dense cuenta que va desde cero hasta cuando toca ese cono. Y ese cono en esféricas, ¿qué es? Ah, yo digo, bueno, ese lo puedo hacer, pero hay otra, a veces, obviamente es el que le enseñé en el ejercicio anterior, es de los más sencillos, pero vamos a hacer ahora tal vez otro método, por ejemplo, ahora viéndolo desde un aspecto geométrico, por ejemplo, yo digo, a ver, yo quiero saber cuánto es este ángulo phi, entonces, por ejemplo, aquí puedo construir un triángulo, dense cuenta, aquí voy a construir un triángulo, un segundito. Aquí, yo quiero conseguir, yo digo, bueno, tengo cuál es este radio, es decir, recordemos que yo ya había encontrado esta intersección. En el de literal A yo sabía que eso era x al cuadrado más y al cuadrado, esto era igual a ¿qué? A raíz de 2. Ah, entonces yo ya sé que esto mide raíz de 2 porque es el radio de esa circunferencia. Ah, perfecto. Ahora bien, vengo para acá. Yo digo, ¿en qué altura, qué z, dense cuenta que era el nivel de la intersección? Entonces, ¿en qué z se encontraban, se cortan ambas superficies, el bicono y la esfera? Entonces yo digo, a ver, yo sé que ese Q estaba formado por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, esto es igual a 4. Y aquí yo tenía z al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces dense cuenta, ahora voy a hacer lo contrario. A mí no me interesa saber cuál es la curva de intersección, sino me interesa saber en qué altura se cortan. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo digo, bueno, yo tengo aquí que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z. Entonces voy a tener lo siguiente. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado, yo sé que eso es z al cuadrado. Más z al cuadrado, esto es igual a 4. Entonces tendría 2z al cuadrado, esto es igual a 4, ¿verdad? Despejando tendríamos z al cuadrado igual a 2 y de ahí tendría z igual más menos raíz de 2. Entonces, esta distancia desde aquí hasta cuando se cortan ambas superficies es raíz de 2. Ahora bien, profe, ¿por qué sale más menos raíz de 2? Bueno, en teoría, eso sale porque recordemos que si nosotros no nos restringíamos al primer octante, aquí ya va a cortar, obviamente, pues en dos puntos. Aquí, a la altura, dense cuenta, aquí a la altura de z igual raíz de 2, corta, y aquí a la altura también, si es que no hubiéramos considerado únicamente el primer octante, acá a la altura de z igual menos raíz de 2 también cortada, pues aquí en la otra parte del bicono. Entonces, mucho ojo con eso. Pero de nuevo, desechamos la parte negativa porque nosotros solo estamos trabajando en el primer octante, es decir, solo con la parte cuando corta en z igual raíz de 2, explicando de por qué no consideramos en este caso el signo negativo. Entonces, ya teniendo eso, entonces ya una vez que tengo eso, ya es sencillo entonces ver cuál es este ángulo phi. Entonces construimos un triángulo. Tengo aquí triangulito. Aquí, este es mi ángulo phi, que quiero saber de dónde a dónde va. Aquí yo sé que es raíz de 2. Así, aquí yo sé que es raíz de 2. Me quedaría entonces, aquí de hipotenusa me quedaría 2, si no estoy mal. Sí, porque sería el primer cuadrado, 4, sí, 2. Entonces, ahora bien, utilizamos trigonometría. Por ejemplo, puede ser seno de phi es igual a raíz de 2 sobre 2. Es decir, opuesto sobre hipotenusa. Yo me pregunto, ¿qué ángulo yo le debo dar a phi para que me entregue como respuesta raíz de 2 sobre 2? Ah, de nuevo, eso es un ángulo notable. Pi cuarto. Ah, perfecto. Entonces, phi va a variar entre 0, es decir, entre el eje positivo de las zetas, hasta cuando toque ese cono, pero ese grado de inclinación entre el eje y ese cono es pi cuarto. Ahora bien, profe, si es que hubiéramos hecho como usted me dijo hace rato de completar, transformar ese cono, pero esféricas, me hubiera quedado lo mismo, te va a quedar lo mismo.
Solo que aquí obviamente era como para que vean otra manera de hacerlo. En este caso es una manera geométrica. Entonces es desde 0 hasta pi cuarto. Y por último, vamos a ver de dónde varía rho. En este caso rho, el valor más pequeño que puede tomar es 0, porque dense cuenta, si yo tengo el 0 aquí, recuerden que este es el conjunto, esta es la región, en este caso el 0, que sería incluyendo aquí el vértice, está en la región, entonces va desde 0, rho va desde 0, hasta cuánto es lo más grande que puede yo darle a rho para saber que no me voy a pasar de la región. Justamente la distancia más grande va a ser cuando toque a la circunferencia por encima. Y esa circunferencia era x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Ahora bien, yo sé que x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado, por el cambio que nosotros conocemos, es igual a rho al cuadrado, y esto va a ser igual a 4. ¿De dónde entonces tenemos que rho es igual, sacando raíz, a 2? Entonces, lo más grande que yo le puedo dar a rho para saber que no me voy a pasar de la región es 2. Porque, por ejemplo, si yo le doy un valorcito apenas más grande, imagínense, yo le doy un valor de 3, entonces el punto, por ejemplo, podría caer aquí afuera. Entonces, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero saber todos los puntos que caen justamente en esa zona que he pintado en amarillo. Entonces, lo más grande que yo le puedo dar de distancia es 2. Y por lo tanto, ya con eso, ya una vez que ya sabemos cómo varían cada uno de esos parámetros, ya hemos conseguido entonces la respuesta. Hemos expresado esa región, pero ahora en coordenadas esféricas. Entonces tenemos Q es igual a todos los puntos rho, teta, phi, elementos de R3, tal que teta es menor o igual que pi medios, es menor o igual que, es mayor que 0 y menor o igual que pi medios. Phi va entre pi cuartos, entre 0 y pi cuartos, y rho es menor que 2 y mayor que 0. Y ya. Entonces, ya hemos expresado ese sólido de dos maneras, en coordenadas esféricas y en coordenadas cilíndricas. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro todo eso con respecto a cómo se pone una región se lo expresa en sistema de coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas? Entonces, dense cuenta, simplemente es analizar cómo van variando cada uno de los parámetros, cómo varía el teta, cómo varía el phi, cómo varía el rho, cómo varía el crecimiento radial, que es el r, esas partecitas de ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O ha quedado todo claro? Porque si no, pues ya por cuestión de tiempo dejaríamos la ayudantía hasta hoy. Como siempre digo, muchísimas gracias por haber asistido. Ya saben que si hay alguna dudita, alguna pregunta, me pueden comunicar. Espero que les haya servido la ayudantía, que por lo menos hayan llevado algo que no les hayan dado en clase, tal vez algún truquito, algo que les vaya a ayudar en alguna lección. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias si tienen alguna duda, o si no, lo dejaremos todo por hoy. Descansen, que tengan bonita noche. Gracias. Ok, muchas gracias, que tengan bonita noche. Gracias. Gracias. Ok, gracias, hasta luego.